Bueno, una vez más, antes de empezar, como siempre, tengo que darle gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí con todos ustedes. Gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Hoy hablaba con ellos y sé que están acompañándome en la oración. No están presentes en cuerpo conmigo, pero yo sé que su oración, su alma, su espíritu me acompañan, tanto de mi esposa como mis hijos. Por supuesto, las gracias al Padre Marco por invitarme, a la hermana Socorro por hacer posible este evento y a ustedes también que están aquí acompañándonos. Quiero en unos cuantos minutitos hacer un pequeño resumen de lo que hablamos ayer. Ayer hablamos de un San José que nos enseña a ser personas justas, un San José que nos enseña a ser personas de fe, a creer en Dios, sin importar la prueba que estemos pasando, sin importar el cambio de vida, creer en Dios. Un San José que nos enseña a ser obedientes, que es lo que más nos cuesta al ser humano, ser obedientes. Y como premio a todo eso, el Señor le regaló la gracia de ser el papá adoptivo de su único hijo. Qué gran regalo que tuvo San José, por ser una persona justa, por creer en Dios ciegamente, por obedecer la voz del Señor. Tuvo ese regalo, esa gracia, esa dicha tan grande. Nosotros también tenemos esas mismas oportunidades, de diferente manera, pero si nos convertimos en personas justas, de fe y obedientes, el Señor también nos va a recompensar. Él sabrá cómo, pero yo estoy seguro, no tengo dudas que Él también nos va a recompensar. Hago esta pequeña introducción porque esta noche quiero recordarles, mis queridos hermanos, que todos, sin excepción, todos los bautizados, estamos llamados ¿a qué? A ser santos, ¿verdad? A ser santos estamos llamados, como lo fue San José, como lo es San José. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo voy a llegar a ser santo? ¿Dónde encuentro esa fuerza de la santidad? ¿Dónde encuentro esa fuerza para que yo cambie mi vida totalmente como la cambió San José, que se entregó a ciegas? ¿Dónde encuentro eso? Pues la fuerza de la santidad está exclusivamente en Jesús, en nadie más, solamente la encontramos en Jesús. Es Él quien nos santifica, es Él. Es Él que con su Espíritu nos santifica. Es decir, nosotros no podemos ser santos sin Jesús. Es imposible, es imposible. La riqueza más grande, y escúchenme bien lo que les voy a decir, mis queridos hermanos, la riqueza más grande, el tesoro más grande de la Iglesia Católica está en la presencia real de Jesús, Eucaristía. La presencia real de Jesús, Eucaristía. Sin Él no hay nada. Sin Él no hay nada. El mismo Daniel en su libro lo dice: se quitará el sacrificio perpetuo y la bestia se sentará en el trono. Y ese es el sacrificio perpetuo. Quien no recibe a Jesús Eucaristía, quien no comulga, si es católico, yo esta noche me atrevo a decirte a ti, hermano, si tú eres católico, no comulgas, no se te ocurra morirte, porque sin Él se acaba todo. Sin Él se acaba todo. Y si tú eres católico y tienes algún plan, algo este domingo, y has pensado en no venir a misa, también te digo lo mismo, no se te ocurra morirte ese día. Claro que eso no depende de ti, ¿verdad? Porque sin Jesús, Eucaristía, sin comer el cuerpo y la sangre de Jesús, no hay nada. El Padre lo acaba de decir: ¿quieren la vida eterna con felicidad eterna? ¿O qué estamos buscando? Ténganlo siempre presente, sin Jesús no hay nada. ¿Por qué les digo esto? Porque la Santa Eucaristía es el sacrificio que nosotros ofrecemos a Dios por el perdón
de los pecados, por el perdón de nuestros pecados. Todas las culturas, hagan memoria, revisen la historia, todas las culturas ofrecen a Dios algo por expiación de los pecados. Todas. Nuestros antepasados también hacían sus ofrendas. También hacían sus ofrendas. Pero la ofrenda, mis queridos hermanos, tiene que ser más grande que el pecado. Y se los voy a repetir, la ofrenda, lo que ofrecemos a Dios en expiación a nuestros pecados, tiene que ser más grande. Esa ofrenda tiene que ser más grande que el mismo pecado. Ninguna ofrenda, escúchenme bien, ninguna ofrenda ofrecido Dios a lo largo de toda la historia que algún ser humano haya podido ofrecer, ninguna podían satisfacer delante de Dios la ofensa tan grande y tan grave de Adán y Eva. ¿Y saben por qué la ofensa de Adán y Eva fue tan grave y tan grande? Porque ellos eran espíritus puros. Y un solo pecado los sacó de la presencia de Dios, la desobediencia. Pueden comer de todos los frutos del jardín, excepto del árbol que está en el medio del jardín, y desobedecieron. Ayer San José nos hablaba de cómo ser obedientes. Un solo pecado los sacó a ellos de la presencia de Dios. Por eso les decía ayer que la obediencia es una virtud muy grande, de mucho agrado de Dios, pero también es muy difícil de cumplir, de ser obedientes. El ser humano, les decía ayer, siempre quiere hacer lo que le dé la gana. Siempre, por naturaleza, tenemos esa condición caída del pecado original y siempre queremos hacer lo que a nosotros pues nos dé la gana, ¿verdad? ¿Qué pasó con Luzbel? Lo mismo, por un pecado fue condenado al infierno eternamente, por un pecado. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué con un pecado Adán y Eva fueron arrojados de la presencia de Dios? ¿Y por qué por un pecado Luzbel fue condenado para siempre? Yo se los voy a explicar. Porque el pecado de Adán y Eva no fue provocado por ellos mismos, no vino del interior de su corazón, vino de una tentación externa. En cambio, el pecado de Luzbel vino de adentro de su corazón. Él quería ser como Dios, quería tomar ese puesto. Cuando Adán y Eva cometen el pecado, Dios le pregunta, y Eva le dice la verdad: la serpiente me sedujo y me dejé seducir. Ella asumió su responsabilidad. A nosotros a veces nos cuesta mucho asumir nuestra responsabilidad, pero ella fue directa. Me sedujo, me conquistó, me engañó y me dejé seducir, me dejé conquistar, me dejé engañar. Por lo tanto, no fue una cosa que salió del corazón de Eva. Fue que la serpiente, por maldad, por envidia, la tentó. ¿Por qué? Porque el hombre es hijo de Dios y en ese momento ellos permanecían en la gracia de Dios. Esa es la diferencia. Yo les pregunto esta noche a ustedes, hermanos, ¿cuántos pecados tienen? ¿1? ¿2? Muchos, ¿verdad? Muchos. El día que ustedes se mueran y se presenten delante de la presencia de Dios, ¿con cuántos pecados se piensan presentar? ¿Con cuántos? La única manera de que esos pecados sean perdonados es por el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos reconcilió con el Padre. No fue con oro ni con bienes efímeros, no. Fue por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Fue porque Jesús pidió perdón al Padre por nosotros. Y antes de irse, Jesús estableció el sacramento de la reconciliación, de la confesión, de la penitencia y le dio
la autoridad y el poder a sus sacerdotes. Es la única manera de que nuestros pecados sean perdonados. Pero el Padre habló esta noche de la indulgencia que podemos ganar. O sea, en otras palabras, para el que no entiende lo que es la indulgencia, es borrón y cuenta nueva. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? Que podemos ganar es una indulgencia. Claro que hay condiciones, ¿verdad?, para ganar esa indulgencia plenaria. Yo le puedo ofrecer al Señor una novena, le puedo ofrecer un ayuno de 40 días, le puedo ofrecer, no sé, una caminata de rodillas, como hace mucha gente cuando va a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Yo le puedo ofrecer muchas cosas al Señor y eso está muy bien, porque el Señor va a ver nuestro corazón y se va a dar cuenta con el amor que estamos ofreciendo eso y que nos cuesta, ¿verdad? Un ayuno de 40 días es difícil. El Señor va a ver el amor que tenemos en el corazón para ofrecer eso y eso va a ser del agrado del Señor. Pero cualquier cosa que un ser humano ofrezca se queda pequeño por la expiación de los pecados cometidos. Dicen los santos padres de la Iglesia que así como Adán era un hombre puro, tuvo que ser por un hombre puro. Y para eso vino Jesús, para pedir perdón al Padre por nosotros. El demonio entró por un hombre virgen, Adán, por una mujer virgen, Eva, por un árbol, el árbol del bien y del mal. ¿Recuerdan, verdad? Ese pasaje de Génesis. Entonces, la salvación vino por un hombre puro, Jesús, un hombre virgen, una mujer virgen, María, y un árbol. ¿Cuál árbol? El árbol de la cruz. Con las mismas armas que entró, con las mismas armas fue destruido. Con las mismas armas. ¿A qué quiero llegar con esto, mis queridos hermanos? Que el sacrificio eucarístico es lo central de nosotros. Es lo que nos santifica. El sacrificio eucarístico debe de ser lo más importante de nuestra vida, porque es lo que nos santifica. Se los dije al principio, nosotros estamos llamados a ser santos. Pues bien, si queremos ser santos, tenemos que asistir al santo sacrificio de la Eucaristía y no perder el misterio divino que se está perdiendo hoy en día. Cuando el misterio se pierde la santidad. Si ustedes estudian la vida de los santos, se darán cuenta que los santos tenían un gran temor de ofender a Jesús, Eucaristía. Y ojo, digo un gran temor, no digo un miedo. Hay una gran diferencia en el tener temor de ofender a Dios por amor a que tener miedo. Hay una gran diferencia en esas dos palabras. Decía el santo cura de Ars, el santo cura de Ars, si ustedes saben, es el patrono de los sacerdotes, cuerpo incorrupto, ¿verdad? Decía que los sacerdotes deberían temblar de temor si supieran realmente lo que están celebrando aquí en el altar. Santa Teresa decía: oh manos sacerdotales, cuán limpias y puras deben de ser para tocar el santísimo cuerpo del Señor, porque es el mismo Dios el que se presenta. Cuán limpias y puras deben de estar sus manos. Olvídense que ustedes están comiendo un pan cualquiera. Están comiendo el cuerpo de Jesús, hecho pan. ¿Con cuánto temor debemos acercarnos entonces a la Sagrada Comunión? ¿Con cuánto temor? No vaya a ser que suceda lo que nos decía San Pablo, con conciencia limpia. Si no nos acercamos con conciencia limpia, no sea que bebamos y comamos nuestra propia condenación. Tienes que ser consciente a quién estás recibiendo. No dijo el pan y vino, dijo el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo dijo bien claro San Pablo. Es un temor de amor.
no de miedo. Y más o menos les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Cuando mi esposa y yo éramos novios, nos citábamos, ¿verdad? En una oportunidad nos citamos para ir al cine. Cojo un ejemplo así cualquiera. Para ir al cine, por ejemplo, para ir a cenar, qué sé yo. A las 6 de la tarde era la cita. Yo trataba de salir 2 horas antes para encontrarme con ella, para ir a recogerla a su casa, para la cita que teníamos. ¿Y por qué salía tan temprano? Entre mi casa y su casa estaba como 25 minutos de diferencia. Pero yo tenía ese temor de fallarle, ese temor de llegar tarde a nuestra cita, ese temor de decepcionarla. Yo me iba bien preparado, bien arreglado, porque no quería decepcionarla. ¿Me entienden lo que les digo con el temor? No iba con miedo, no, con el temor de decepcionarla. Lo mismo sucede con Jesús. Hay que tener ese temor de ofenderle, ese temor de venir a comer su cuerpo y su sangre si no estamos en estado de gracia, porque podemos comer nuestra propia condenación. Ayer les hablaba del sacramento de la reconciliación. Qué tan importante es que hagamos una confesión. Yo les recomendaba que si pueden que hagan una confesión de vida. Una confesión de vida. Ustedes tienen una capilla perpetua aquí cruzando la calle. Vayan al Santísimo, doblen sus rodillas, pídanle al Señor que les ilumine su conciencia de aquellas cosas que ustedes no se acuerdan, de aquellas cosas que ustedes han cometido y que aunque ustedes crean que no, que esto está bien, que esto no hay problema, díganselo al Padre. No minimicen las cosas, no minimicen sus faltas. Hagamos una buena confesión. Yo les decía ayer que la Cuaresma es un tiempo de misericordia, de acercarnos a Dios, de hacernos nada, de bajar a lo más bajo que podamos bajar, reconocernos que no somos nada, que necesitamos la ayuda de Dios. Hagamos un buen examen de conciencia, que sintamos ese dolor en el corazón de pecar, de ofender a Dios. Es un tiempo de misericordia la Cuaresma, en espera a que Jesús, el resucitado, venga a salvarnos, nos abra nuevamente las puertas del cielo. Después de la multiplicación de los panes, que les recomiendo, dicho sea de paso, que lean el capítulo 6 de San Juan, léanlo, medítenlo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús les dice: ustedes me siguieron hasta aquí porque les he dado de comer un pan que les sació el hambre, pero les voy a dar un pan que les va a dar la vida eterna. Y entonces Jesús empieza a hablar de ese pan de la vida eterna y les dice: yo soy el pan de la vida eterna que ha bajado del cielo, no como sus antepasados que comieron y murieron en el desierto. El que coma este pan vivirá para siempre. Para siempre. Jesús los invitaba a que lo coman. Hermanos de Santa Inés, esta noche Jesús los está invitando a que coman su cuerpo, a que beban su sangre, a que se acerquen al santo sacrificio de la Eucaristía, pero con conciencia limpia, como dice San Pablo. Esta mañana yo conversaba con el Padre y le comentaba que ustedes, hermanos, aquí tienen una gracia muy grande. Tienen la misa en español a las 6 de la tarde, cuando prácticamente ya todos terminamos de trabajar. La mayoría, ¿no? En mi comunidad tenemos 3 misas diarias, 6:30 de la mañana, 9 de la mañana y al mediodía. Mucha gente se queda sin ir a la misa, sin participar de la Santa Misa, de ese banquete. Ustedes la tienen a las 6 de la tarde. Este lugar debería de estar lleno, no por el Padre, porque Jesús se hace presente aquí, en cuerpo, en sangre, en su alma y toda su divinidad, con todo su poder, con toda su dulzura, con toda su majestad. Se hace presente aquí. Este lugar debería estar lleno como está los días domingos.
totalmente lleno. Y yo le decía, ustedes tienen una gran gracia. A Dios gracias, yo asisto a la misa de 6:30 de la mañana porque tengo un trabajo que me permite llegar a esa hora, a la Santa Misa. Pero muchos se quedan sin asistir a la misa. Y ustedes tienen una gran oportunidad de estar aquí presente todos los días, para deleitarse de lo que es comer y beber la sangre de Jesús. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne y a beber su sangre? Discutían entre sí, y Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Puso una condición Jesús. Puso una condición: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿ustedes quieren tener vida? ¿Quieren disfrutar de esa vida eterna con felicidad eterna que nos habló el Padre esta noche? ¿Sí? Entonces ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Comer el cuerpo del Hijo del Hombre, beber la sangre del Hijo del Hombre, y como lo dice San Pablo, con conciencia limpia, pura, en estado de gracia. ¿Por qué la Iglesia Católica ha perdido mucha fuerza en estos últimos años? Yo lo he meditado mucho y honestamente he llegado a la conclusión: porque se ha dejado de valorar a la Eucaristía, se ha dejado de valorar la real presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar y la confesión. Eso es para mí, eso es mi opinión. Eso es mi opinión. Mucha gente cree que lo que ve es un pedacito de pan. Y sí, para nuestros ojos carnales es un pedacito de pan, pero para los ojos del corazón, para los ojos de la fe, es el mismo Jesús vivo y resucitado, que caminó hace 2000 años por este mundo, que hacía prodigios, que hacía milagros. Es el mismo Jesús que se hace presente aquí todos los días, todos los días. Y lamentablemente mucha gente no reconoce y mucho católico también, no reconoce la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Lo mismo pasa con la confesión. Vamos a la confesión sin hacer un examen de conciencia. El Padre está ahí, pues voy y me confieso. Realmente, y hermanos, no tengo nada con los que están ustedes allá en la línea esperando al Padre. No tengo nada. Pero yo espero con todo mi corazón que realmente hayan hecho un examen de conciencia. Realmente espero que hayan hecho un examen de conciencia. Y que le digan todo al Padre. No lo que yo creo que es o lo que creo que no es. No se lo digo, no. Digan todo. Y cuando el Padre les dé la absolución, tienen que tener ese dolor en el corazón de haber ofendido al Señor. Y que se hagan el propósito de nunca más volver a pecar, de no caer siempre en lo mismo. Bueno, lo digo por mí también, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión. La Iglesia Católica ha perdido mucha fuerza en estos años porque se ha dejado de valorar la real presencia de Jesús en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar. Y la confesión también. Todos ahora queremos vivir, como les dije, queremos hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Queremos vivir sin respetar los mandamientos de la ley de Dios, sin respetar la voluntad de Dios. Ahora todos, por poner un caso, por poner un ejemplo, todos queremos vivir en unión libre. Yo espero que aquí no haya ese caso, que aquí no haya ninguno, porque es más fácil, porque no hay ningún compromiso, porque vamos a probar qué tal nos va, en fin, puras mentiras que el enemigo nos ha puesto, ¿verdad? Y no queremos hacer las cosas como Dios manda. Algo que yo les digo a mis hijos, que yo siempre les he enseñado a mis hijos es:
que la cama matrimonial es un sacramental muy sagrado, muy sagrado. Dios solamente bendice la intimidad entre hombre y mujer bajo el matrimonio, no en unión libre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Cuál es ese último día? El día de nuestra muerte, ¿verdad? Pero aquí también se está refiriendo al último día, al día final. Pero un cuerpo, hermanos míos, que no ha comido el cuerpo del Señor, una persona, mejor dicho, que no ha comido el cuerpo del Hijo del Hombre, que no ha bebido la sangre del Hijo del Hombre, ¿cómo se va a levantar el día final? Si el Señor lo está diciendo, yo lo resucitaré el último día al que come mi cuerpo y al que bebe mi sangre. Una persona que no come y bebe la sangre del Señor, ¿cómo se va a levantar el último día? No nos dejemos engañar, mis queridos hermanos, por esas mentiras, que vamos a probar cómo nos va viviendo juntos, después nos casamos. No caigamos en esas mentiras. Si el Señor creó el sacramento del matrimonio es por algo, no porque a Él se le ocurrió simplemente. Si la Iglesia Católica pone muchas condiciones para que una pareja se case, es por algo. Si no, miren cuántos divorcios hay ahí, por ahí afuera. Muchos, miles. Nuevamente, no quiero atacar a nadie. Pido disculpas si alguien se siente ofendido por lo que estoy diciendo. Pero es necesario decirlo. Es necesario que abramos los ojos. Jesús puso una condición, les dije. No es mía, es de Jesús. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Qué promesa más hermosa nos hace el Señor. El que viene a comulgar, Jesús promete que va a permanecer en él, yo en él y él en mí. El que come mi sangre, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Jesús no miente. Es una promesa muy hermosa para todos, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque si Jesús permanece en ti, aquí vemos que hay un amor de permanencia, un amor de unión. Jesús quiere estar siempre contigo, conmigo. Un amor que te va a santificar. Eso es lo que quiere Jesús hacer con nosotros. Solo en la Eucaristía, solo en el sagrario, nosotros vamos a encontrar la fuerza que necesitamos para vencer todos nuestros obstáculos, mis queridos hermanos. Solo en el sagrario, solo en el Santísimo, solo en la Eucaristía, solo en Jesús vamos a encontrar esa fuerza que nos va a ser capaz de vencer toda maldad. Toda maldad. Si las rodillas todas se doblaran ante Jesús Eucaristía, yo les aseguro que otro sería la historia que estuviésemos viviendo. Otra sería nuestra historia. Y la palabra de Dios lo dice: ante mí toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Pero lamentablemente hay gente tan orgullosa, tan cegada, que no es capaz de doblar las rodillas ante Jesús. Hay mucha gente que no respeta, lamentablemente, a Jesús Eucaristía. Y aquí quiero comentar algo, y nuevamente pido perdón. No es mi intención causar controversia, no es mi intención ofender a nadie. Pido disculpas de antemano, pero yo voy a explicarles por qué yo no tomo a Jesús en la mano. Y esto es muy mío y se los voy a explicar. 2 puntos muy importantes. Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel en el año 1979. Madre Teresa de Calcuta, una santa de estos últimos tiempos. 23 de marzo de 1982,
le hacen una entrevista en la Wanderer. Ustedes pueden buscarlo en el internet. A la Madre Teresa de Calcuta, Santa Madre Teresa de Calcuta, le preguntan: Madre, ¿cuál es el peor mal que existe en esos tiempos? Ojo, estoy hablando del año 1982. Lógicamente, o obviamente, todos esperaban que la madre respondiera: el aborto. Oh, sorpresa me llevé yo cuando leí esa entrevista. La Madre Teresa de Calcuta dijo: tomar a Jesús Eucaristía en la mano. Y ustedes lo pueden buscar en el internet. Palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Yo sé que la Iglesia lo permite, por eso digo, yo no quiero ofender a nadie, simplemente estoy repitiendo las palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Pido perdón, no es mi intención ofender a nadie, pero yo le estoy comentando porque yo no recibo a Jesús en la mano. Segundo, María Magdalena. Ustedes saben que María Magdalena, dice la Biblia, que ella estaba en el jardín buscando el cuerpo del Señor el día domingo de la resurrección. Y se encuentra con alguien que quizás era un jardinero, ¿verdad? Y va, y desesperada, llorando, le dice: si tú sabes dónde está el cuerpo de mi Señor, dímelo que yo voy a recogerlo. No reconoció a Jesús. Y luego Jesús le dice: María. Y ella lo reconoce, Rabí, lo quiere abrazar, lo quiere besar, etcétera, no sé. Y Jesús, que le dice: espérate, que todavía no he subido donde mi Padre. Anda donde los muchachos, diles que nos encontramos en Galilea. Anda, diles. ¿A dónde quiero llegar? Y esto ustedes también lo pueden buscar. María Magdalena pasó sus últimos años de vida en Francia, en una cueva. Por amor a Jesús se quedó allí, hasta el día que el Señor se la llevó. Los que no han ido, yo les voy a contar. Los que se han ido me van a entender, sabrán que estoy diciendo la verdad. Y si no, lo buscan en internet. En la capilla donde está María Magdalena, donde están sus restos, está el cráneo de ella. El cráneo. En una vitrina. Su frente está incorrupta. Ojo con lo que le digo. Su frente está incorrupta. Ustedes pueden ver la piel. Es un cráneo de hace muchísimos de años. Ustedes lo van a ver tal cual lo vemos en las figuras de internet, ¿verdad? Un cráneo, así. Pero su frente está incorrupta. Cuando yo pregunté de que cómo es posible eso, en ese santuario me dijeron: cuando Jesús le dijo María y ella lo reconoció, ella quiso abrazarlo al Señor. El Señor le puso su mano, su dedo así en la frente. Espérate, todavía no he subido donde mi Padre. Y su frente quedó incorrupta. Acuérdense que Jesús estaba con su cuerpo glorificado, tal cual se presentó en el Tabor. Si María Magdalena no es su apellido, ella era de una provincia de Magdala. Al castellano, pues decimos María Magdalena, ¿verdad? Ella era una persona de dinero. Ella dejó todo, familia, dinero, casa, todo por seguir al Señor. Si ella dejó todo y el Señor no la dejó a ella, que lo tocara con su cuerpo resucitado, glorificado, tal cual se presenta aquí en el altar, ¿quién soy yo para tocarlo a Él? Mis manos no han sido consagradas como la del sacerdote. Las manos del Padre han sido consagradas para tocarlo a Él. Es por eso que yo no lo toco, no lo recibo en las manos. Nuevamente pido disculpas a quien sí lo hace. No es mi intención ofender a nadie, pero tenía que decirles esto. Lo tenía en el corazón y se los tenía que decir. Y le pedí al Señor que me iluminara de una manera para no ofender a nadie, para que nadie se sienta mal, porque todos sabemos que la Iglesia permite la comunión en la mano, pero se los tenía que decir, mis queridos hermanos. Cuando uno pierde el santo misterio y el santo respeto, se acaba lo sagrado, se acaba. Cuando los novios, volviendo al tema de la unión libre, cuando los novios o las parejas pierden el respeto y tienen intimidad antes del matrimonio, créanme, mis queridos hermanos, que se acaba lo sagrado, se acaba. Cuando los esposos se pierden el respeto, se insultan, se agreden, se golpean, se van a las manos, se pierde
lo sagrado. Se pierde lo sagrado. Si nosotros perdemos el respeto a Jesús, Eucaristía, el misterio divino, ¿cómo se lo vamos a enseñar después a nuestros hijos? ¿Cómo? A mí me costó muchísimo que mis hijos regresaran. Digo regresaran porque yo estuve alejado de la iglesia, vivía a mi manera por muchísimos años. Yo pasé casi 18 años sin comulgar, sin asistir a misa. Iba cuando yo creía conveniente. Si había un partido de fútbol, me quedaba a ver el partido de fútbol. Si había una fiesta, me iba a la fiesta. Así pasé mucho tiempo, hasta que caí en cuenta de lo que estaba haciendo. Yo empujé a mi esposa y a mis hijos a que vivan la vida como yo creía que era lo mejor. Gran error. Cuando yo caigo en cuenta de lo que estaba haciendo con mi vida y regreso al camino del Señor, le pido perdón, me reconcilio con Él y regreso, en mi casa me decían que yo estaba loco. Mis propios hijos, ¿qué le pasa a mi mamá, ¿qué le pasa a mi papá? Ahora va todos los días a misa, todos los días visita el Santísimo, todos los días quiere rezar, todos los días lee la Biblia. ¿Qué le pasa a mi papá? Porque yo los mal acostumbré a que eso no era importante. Por eso les digo, cuando se pierde el respeto a lo sagrado, a lo divino, después, ¿cómo lo vamos a enseñar? A mí me costó muchísimo. Yo le comentaba al Padre esta mañana que yo oré 3 años. 3 años doblé mi rodilla por alguien muy importante, muy cercano a mí, para que regresara, para que se encontrara con el Señor. Mi esposa, a la cual ustedes o algunos de ustedes conocen. 3 años doblé mis rodillas, porque yo la empujé a eso inconscientemente, a que la iglesia, las cosas de Dios no eran importantes. Me costó lágrimas, sudor, que mi esposa y mis hijos entendieran. Ahora disfruto mucho en el camino que estoy con mi esposa y mis hijos. Pero cuando se pierde el respeto a lo divino, a lo sagrado, es difícil regresar. No imposible. Aprovechen, hermanos míos, ustedes tienen una gracia muy importante. Todos los días tienen la misa aquí a las 6 de la tarde. Vengan, esto debe estar lleno, este lugar. Insisto, pídanle al Señor que les dé la gracia, que se ilumine su conciencia para que hagan una buena confesión en este tiempo de Cuaresma. Yo estoy muy seguro, y eso también es un pensamiento muy mío, yo estoy muy seguro que si en este momento Jesús baja del cielo, se pasea por este lugar, sin hablar, se pasea por este lugar, y luego después se para aquí, en el medio del altar, y todos nosotros, sin excepción, todos doblamos nuestra rodilla, reconociendo que Él es, lo que decía el Padre, nuestra única esperanza, reconociendo que Él es nuestra única esperanza. Yo estoy seguro que el Señor haría más obra en nuestro corazón a que si queremos venir acá en montón a decirle, Señor, esto y lo otro. Yo no tengo la menor duda que el Señor haría más obra en nuestro corazón con el simple hecho de reconocerlo, de doblar nuestras rodillas e inclinar la cabeza como símbolo de adoración, de respeto ante Él. Haría más obra en nuestro corazón a que si yo viniera a decirle esto, a pedirle esto y a pedirle lo otro. No tengo duda de eso, no tengo duda. Ese es un pensamiento muy mío, Jesús sigue diciendo, como el Padre, ojo, como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. El que me come vivirá por mí. Qué hermoso lo que nos dice el Señor esta noche. No es cualquier comida, no es cualquier comida. El Padre que me envió, yo vivo por el Padre. Así que el que me come vivirá por mí. ¿Qué comparación tan tremenda hace Jesús? La unión de Él con el Padre. La unión de Él con el Padre. Pero también la unión de Jesús con el ser humano, con nosotros, con aquel que come la carne y bebe la sangre
del Hijo del Hombre con conciencia limpia. Vive en mí y yo en él. Qué hermoso, qué hermoso que quien come la carne y bebe la sangre vivirá por mí, vivirá por mí. Jesús se dio cuenta que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes alguno que no cree. Porque Jesús sabía, desde un primer momento siempre supo quién iba a creer y quién lo iba a entregar. Siempre lo supo. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Y ojo con lo que le voy a decir, porque esta frase es muy, muy, muy hermosa y espero tocar sus corazones, mis queridos hermanos. A mí me encanta esta parte. El amor eucarístico, el amor a la Eucaristía, el amor al Santísimo no proviene del ser humano. El amor a la Eucaristía lo concede el Padre Celestial. Nadie viene a mí si mi Padre no se lo concede. El amor a la Eucaristía, el amor a Jesús, el venir a doblar las rodillas, eso el Padre se lo concede solamente a algunos, no a muchos. A algunos. Dichoso aquel que viene y dobla las rodillas delante de Jesús Eucaristía. El templo debería estar lleno, lleno, cada vez que el Santísimo está expuesto. Esta mañana fui con el Padre, aquí, a la capilla de adoración. Tres personas. Eso debería estar lleno si tenemos conciencia que es el mismo Jesús que está ahí presente, con todas sus potencias. El lugar debería de estar lleno. El amor a María es diferente porque Jesús en el Calvario, de manera pública, nos las entregó a nosotros como madre, en la persona de Juan. Hijo, he ahí a tu madre. De manera pública nos las entregó. Por eso cada vez que hay una fecha mariana, los templos se están reventando, llenísimos de gente, porque Jesús nos las entrega públicamente como madre. Pero cuando se trata del Santísimo, hay poquísima gente. Porque el amor al Santísimo, como les digo, solamente el Padre se los concede a algunos. Nadie viene a mí, nadie viene a adorarme, nadie viene a doblar la rodilla si mi Padre no se lo concede. Todos los católicos bautizados, todos sin excepción, deberíamos doblar la rodilla ante Jesús Eucaristía, todos sin excepción. Insisto, vengan a la misa diaria, disfrútenlo, disfruten de la misa. Durante la semana es media hora, que no les gane la flojera, que no les gane el frío, que no les gane el cansancio. Vengan y disfruten de la Santa Misa. Doblen sus rodillas ante el Santísimo. Oren diariamente. Ayer les hablaba de 20 minutos, solamente 20 minutos. Y si no pueden venir al Santísimo, si no pueden venir a la Santa Misa, aunque sea en su casa, doblen la rodilla, 20 minutitos. Y quién sabe, y les pasa lo que le pasó a San Antonio de Padua, que estando en una oración profunda, fue arrebatado y llevado hasta el centro del altar. ¿No conocen esa historia? Léenla, averigüen, investiguen. San Antonio de Padua estaba en una oración tan profunda, en una intimidad tan profunda, que su alma fue arrebatada y fue llevado al altar ante la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay distancia entre el amado y quien lo ama. No hay distancia. La distancia la ponemos nosotros con el pecado, con la mentira que nos han dicho. No hay distancia entre el amado y el que lo ama, no la hay.
Al contrario, es si el amor nos une. El amor nos une. Continúo con el santo cura de Ars. Es un santo que a mí me encanta muchísimo. Yo he leído muchísimo el santo cura de Ars. En una oportunidad, a uno de sus hijos espirituales, que estaba orando en el templo, le dijo: hijo, estás aquí desde las 6 de la mañana y son la 1 de la tarde. ¿Qué haces aquí? Escuchen su respuesta. Escuchen, por favor. Pero padre, apenas yo lo vi y él me vio. 7 horas después, apenas yo lo vi y él me vio. Eso es amor verdadero. Eso es amor verdadero. Amor de pertenencia, nos pertenecemos, el amado y yo nos pertenecemos uno al otro. No hay distancia entre el amado y quien lo ama, no la hay. Apenas yo lo vi y él me vio. Y nuevamente quiero pedir disculpas por lo que voy a decir, pero es que tengo que decirlo. Para muchos venir al Santísimo se nos ha convertido: dame esto, pido lo otro. Y sí, está bien que pidamos, está muy bien que pidamos. Pero yo te digo una cosa, el Señor conoce tu corazón y sabe lo que estás pasando. Él sabe los problemas que traes, Él sabe lo que pasa en tu matrimonio, Él sabe lo que pasa con tus hijos, Él sabe lo que pasa en tu trabajo, con tu salud, Él lo sabe. Pero muchas veces venimos a pedir, terminamos de pedir, nos persignamos y nos vamos. Y no le damos tiempo al Señor que nos responda. Acuérdense que el Señor responde en el silencio. Y el Señor quiere que tú muchas veces vengas, estés de rodillas en silencio porque Él te quiere hablar. Pero venimos y pedimos y les digo, está bien que pidamos, claro que sí. Pidan para que reciban, dice la palabra. Pero a veces hay momentos en que tenemos que dejar que Él nos hable, escuchar su voz, y su voz solamente la escuchamos en el silencio. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y yo les voy a comentar algo que yo personalmente hago. Yo voy al Santísimo todos los días viernes de 1 a 4 de la mañana. Ya tengo casi 8 años haciéndolo. ¿Por qué voy a esa hora? Me invitaron una vez a esa hora, yo dije que no. Me invitaron una segunda vez y dije que no. Y cuando me invitaron la tercera vez, me sentí como Pedro, porque sabía que esa invitación no venía del Padre que me lo estaba diciendo. Sabía que era Jesús en su sacerdote que me estaba invitando. Y me sentí como Pedro porque lo negué 3 veces. Y yo dije, no, voy a ir. Y desde ahí vine. Desde ahí voy, mejor dicho. De 1 a 4 de la mañana. Una hora muy difícil. Mucho frío. Levantarse a esa hora es difícil. Nieve, cansancio, flojera. Pero disfruto muchísimo. He aprendido a disfrutar de esas 3 horas porque son mías. Solamente estamos yo, que me siento en la primera banca, una señora que se sienta en la parte de atrás y Jesús. Nadie más a esa hora. ¿Y saben lo que yo hago? Se los voy a confesar lo que yo hago. Me pongo de rodillas y le digo, Señor, si te vengo a pedir lo que tú sabes que yo necesito o lo que yo deseo pedirte, necesitaría más de 3 horas para pedirte cosas. Pero tú conoces mi corazón, no he venido a pedirte cosas. Lo que tú me quieras dar, yo lo recibo. Si tuviera que darte gracias, tendría que estar 52 años de mi vida dándole gracias a Él por todo lo que ha hecho. Esas 3 horas no me alcanzarían. Le digo, Señor, tampoco he venido a darte gracias. Tú sabes que yo estoy muy agradecido por ti. Tú sabes lo mucho, que para mí es mucho, pero quizás para ti es poquito lo que yo te amo. Y lo agradecido que estoy contigo. Pero no he venido a darte gracias. Tú conoces mi corazón, Jesús. Tú sabes el agradecimiento que tengo por ti. Yo he venido a esta hora para acompañarte. Solamente para acompañarte. Y luego le digo, abro mis brazos y luego le digo, Jesús, yo sé que no soy digno de lo que te voy a pedir, pero si tú quieres, solamente si tú quieres, mira, aquí está mi hombro, recuéstate
déjame que yo te consuele. Yo sé que no soy digno de pedirte esto, pero si tú quieres, solamente si tú quieres, aquí está mi hombro. Y luego las 3 horas me quedo callado y lo estoy mirando y lo estoy contemplando, y yo sé que Él también me está mirando a mí. Es lo único que le digo. No le digo más. No necesito decirle más. Él conoce mi corazón. En otros momentos que visito el Santísimo, después de la misa de 6:30 de la mañana que yo voy, exponen al Santísimo. Ahí me quedo 15, 20 minutos porque me tengo que ir a trabajar. Ahí sí aprovecho para pedirle: Señor, por mi día, Señor, por mi familia, Señor, por mi trabajo, Señor, por los que me han pedido oración, en fin, por lo que yo en ese momento le tenga que pedir. Pero mis horas de 1 a 3 de la mañana, de 1 a 4 con Él, no le digo nada, solamente lo contemplo. El amor conquista el corazón de Jesús. Jesús no se resiste ante un corazón quebrantado, ante un corazón que le da amor. El Señor no se resiste. La sinagoga de Cafarnaúm estaba llena, repleta, y Jesús estaba predicando sobre este tema. Muchos de sus discípulos se fueron y al final se quedaron solamente los 12. Y Jesús les preguntó: ¿ustedes también quieren marcharse? Hermanos de Santa Inés, ¿ustedes también se quieren marchar? ¿Ustedes quieren dejar solo a Jesús la Eucaristía? ¿Ustedes quieren dejar solo a Jesús en la Santa Misa cuando Él se hace presente? Les repito, ustedes tienen una gracia muy grande. Tienen la Santa Misa en español a las 6 de la tarde todos los días. Yo quisiera que mi comunidad sea a esa hora. Este lugar debería estar lleno. Jesús vio marcharse a hombres, mujeres, niños, personas que Él había sanado, que Él había curado, solamente porque dijo: tienen que comer mi cuerpo para tener vida eterna. Los vio salir de la sinagoga y se fueron. Y yo he meditado también mucho en este pasaje, muchísimo en esta parte. Qué dolor, qué clase de dolor sintió Jesús cuando vio que uno a uno se iban y lo dejaban solo, después de haber hecho tantos milagros, prodigios, curaciones, sanaciones. Con cuánto dolor Jesús está cuando ahorita en el Santísimo solamente hay 2 o 3 personas. ¿Con cuánto dolor creen ustedes que se encuentra Jesús? Todos se fueron, solamente se quedaron los 12. Y quizás a alguno de ellos le faltó valor también para irse. Por eso es que Jesús les dice: ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren irse? Esa pregunta es muy dura, es muy dura. Pedro no entendía nada en ese momento, no entendía nada, pero le dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Yo estoy seguro que en ese momento Pedro no entendió nada, pero la noche del Jueves Santo, cuando Jesús tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, yo estoy seguro que en ese momento Pedro entendió lo que era comer el cuerpo santo de Jesús. Yo estoy seguro que en ese momento a Pedro se le cayeron las escamas de los ojos, y cuando levantó Jesús el pan, Pedro entendió lo que era comer el cuerpo de Jesús. ¿Alguno de ustedes ha visto a Jesús alguna vez? Yo lo veo todos los días cuando el Padre levanta el pan consagrado, porque ya no es pan, es Jesús, con todas sus potencias. Yo lo veo todos los días.
Pedro entendió en ese momento también. Y cuando Jesús toma el cáliz y dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados, yo estoy seguro que Pedro y los otros comprendieron que Jesús no se iba. Comprendieron que Jesús se iba a quedar en un pedacito de pan. Y lamentablemente eso muchos no lo entienden. La fuente de toda santidad, que es la Santa Eucaristía, se quedaba en un pedacito de pan. Jesús Eucaristía en un pedacito de pan. La Iglesia, mis queridos hermanos, ha vivido, vive y seguirá viviendo solamente por Él, por Jesús Eucaristía, solamente por Él. Es cierto que se ha hecho muchas obras buenas a lo largo de la historia. La Iglesia ha hecho muchas obras buenas y seguramente seguirá haciendo muchas obras buenas de aquí en adelante. Pero sin Jesús Eucaristía no hay nada. Sin Jesús Eucaristía no somos nada. Cuando yo empecé a profundizar, ya para ir terminando, para respetar la hora que tengo, cuando yo empecé a profundizar en la vida de Dios, a estudiar en la vida de los santos, a tomar clases, a tomar seminarios, a leer la palabra, a escribir, porque me gusta mucho escribir, dedicaba horas, muchas horas a estos temas. Hasta que un día mi director espiritual me dijo: Gustavo, lo leo porque así me lo dijo él, Gustavo, ten cuidado, porque esas muchas horas que tú dedicas a estudiar, a prepararte, no siempre te llevarán a entender la vida de Jesús. En cambio, Jesús Eucaristía siempre te ayudará a entender su vida en este mundo. Y me lo dijo, recuérdalo, Jesús Eucaristía siempre te va a ayudar a entender. Yo me quedé pensando en ese momento en esas palabras. El Padre me dijo: está bien que te prepares, claro que tienes que estudiar, pero no siempre vas a entender la vida de Jesús. Pero estando a los pies de Jesús, yo te aseguro que sí vas a entender la vida de Él. Entendí que tenía que venir a doblar mis pies y pedirle al Señor que me dé la gracia de entender lo que leo, de comprender, de meditar, de profundizar lo que estaba leyendo, lo que estaba estudiando, lo que estaba aprendiendo. Y a lo largo de estos años y de prepararme, es más, desde que me hice adorador permanente, he comprendido muy bien estas palabras y he tenido muchas vivencias que el Señor me ha regalado. Hay una gran diferencia, mis queridos hermanos, de una vida con Jesús y una vida sin Jesús. Una gran diferencia. Un matrimonio con Jesús y un matrimonio sin Jesús. Una enfermedad, un cáncer con Jesús y un cáncer sin Jesús. Hay una gran diferencia. Y les hablo del Jesús que podemos comer, del Jesús que cuando lo tenemos en la boca podemos saborearlo con nuestra lengua, del Jesús que cuando llega a nuestro corazón se hace uno con nosotros, del Jesús con el cual podemos tener intimidad por lo menos 20 minutos, del Jesús que cuando yo le hable yo sé que Él me va a escuchar, porque es una persona viva. Hay una gran diferencia, mis queridos hermanos, una vida con Jesús y una vida sin Jesús, un matrimonio con Jesús y un matrimonio sin Jesús, una enfermedad, un cáncer con Jesús y un cáncer sin Jesús. Hay una gran diferencia. Yo le he dicho a Jesús: ¿cómo puede ser posible que yo, siendo tan pequeño, yo te coma a ti? Que tú eres infinito. Y entendí que yo no soy, por más que Él entre por mi boca, yo entendí que no soy yo quien lo come a Él. Es Él que se apodera de todo mi ser cuando entra en mí. Es Él que se apodera de todos mis sentimientos, mis sentidos, cuando Él entra en mí. Es imposible que alguien tan pequeño como yo lo coma a Él, que es tan grande e infinito.
Es Jesús la riqueza más grande, mis queridos hermanos. Es la fuente de la santificación. Jesús es quien nos da la capacidad para vencer todos nuestros vicios, todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades. Cuando yo me postro donde el Señor, yo le digo: Señor, ya no puedo seguir con esto. He venido porque necesito que me des fuerzas. No puedo con mis debilidades. Y me quedo callado. Y me quedo callado. Hermanos, Jesús está en el sagrario y los espera todos los días a ustedes. Jesús está aquí, se hace presente en la Santa Misa todos los días y los espera a ustedes todos los días. No dejen pasar esta oportunidad de venir a la Santa Misa todos los días. No permitan que estas palabras de invitación a que vengan a la Santa Misa, a que se confiesen, a que vivan esta Cuaresma de manera como nunca la han vivido, no permitan que estas palabras se vayan a la basura. No permitan que entren por aquí y que salgan por acá. Es el mismo Jesús que se hace presente. Es el mismo Jesús en su sacerdote que los va a confesar. Es el mismo Jesús en su sacerdote que les va a dar la absolución, que les va a dar la bendición. No pierdan esa gracia, mis queridos hermanos. No pierdan esa gracia. La Santa Misa es la cita más grande que todos podemos tener. Es la cita más importante que todos debemos de tener. Porque es la cita con el mismo Dios, vivo y resucitado. No con cualquiera, con el mismo Jesús vivo y resucitado. Que el Señor, pues, hermanos míos, nos dé la gracia de que podamos tener ese encuentro con Él todos los días, todos los días. Así sea. Gracias por haber venido y gracias por haberme escuchado.